Estamos en Universidad de la República con Alejandro Romero Miranda, académico de la universidad, investigador. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias, buenos días. Bueno, en esta experiencia nueva que significa comunicarnos de manera audiovisual con personas que imagino les interesa un tema, este es un tema muy particular, pero que tiene que ver con fruto de tu trabajo de estos últimos años, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos a hablar de la edad sociológica, que es una teoría, es una postura, es una reversión de nuevas teorías. Cuéntame un poco de qué se trata, así sucintamente, la edad sociológica. Y entiendo que este es tu tercer libro, ¿cierto?, que lleva por nombre La edad sociológica. ¿Y qué es lo que lo precede? Bueno, efectivamente este es el tercer libro. Anteriormente hubieron dos textos, uno relacionado con suicidio en las cárceles y el segundo relacionado con delincuencia juvenil. Por lo tanto, este tercer libro se encasilla dentro, como lo dijiste tú, de una línea investigativa que he desarrollado al alero del programa de investigación y análisis intelectual, el PIAT, que está al alero de nuestra casa de estudios, y que por lo tanto tiene como finalidad indagar y establecer cuadros comprensivos respecto a la conducta y infracción de ley tanto en adultos como en jóvenes. La edad sociológica en sí se plantea como un contrapunto respecto a las teorías en boga y que por mucho tiempo han llevado o han servido como prisma para poder entender los fenómenos delictivos. Si hacemos un recuento más o menos genérico, podemos plantear de que el paraguas que ha cubierto toda la línea de investigación y la línea comprensiva del fenómeno ha estado al alero de lo que ha sido la psicología del desarrollo, ¿no? Básicamente propuesta por John Stanley Halls y otros autores como Arnold Hessel. ¿Qué plantea básicamente esta teoría? Es que dice que los seres humanos, tenemos un ciclo de trayectoria de vida al cual nos vamos desarrollando y en la medida que vamos creciendo, en edad sobre todo, la edad y la conducta se van estrechando, de manera tal que es posible asumir que a cierta edad debiese haber una conducta más o menos asociada, ¿ya? A grandes rasgos, entonces, lo que nos plantea la psicología del desarrollo es que existiría una relación entre edad y conducta. Hay una teoría normativa, hay un parámetro, ¿cierto?, que cumplir. Sí, en alguna medida asume de que llegados ciertos años, los seres humanos tenemos que cumplir con ciertos hitos o ritos que permiten identificarnos y asumir que nuestra conducta está en relación con nuestra edad, lo cual genera un parámetro de normalidad. Así, por ejemplo, se espera que un chico de 15 años no tenga relaciones sexuales, sino que las tenga pasado los 18, ¿no? Entonces, la psicología del desarrollo lo que ha hecho en alguna medida es asociar la conducta al número y eso se ha transformado en un indicador de normalidad. Pero lo cierto es que en las sociedades complejas o en las sociedades postindustriales nos damos cuenta de que se produce una disgregación entre la edad de los sujetos y su conducta. De manera tal que esto que por mucho tiempo nos plantearon como una hermandad, ¿no es cierto?, por lo demás férrea, prácticamente imposible de poner en tela de juicio, hoy se desdibuja y estamos en presencia de dos variables que incluso van por carriles distintos. Lo que plantea la edad sociológica a grandes rasgos es que cuando uno empieza a analizar a los sujetos desde su realidad cotidiana, no desde la estadística, no desde las paramétricas, se da cuenta de que los sujetos en su mundo cotidiano empiezan a describir conductas en base a sus experiencias. Entonces, ¿qué nos determina esto? Que la mayor parte de los sectores vulnerables o donde hay una lógica de identificación con la subcultura delictiva, se produce una desagregación entre edad y conducta. Es decir, tenemos chicos que teniendo una edad cronológica, por ejemplo, de 12 años, su nivel de experiencias en el tema delictivo puede ser asimilado a un sujeto de 20 o 30. Por lo tanto, lo que se genera acá es que, por un lado, tenemos desde el punto de vista cronológico a sujetos que describen una edad concreta, pero desde el punto de vista de experiencias tenemos sujetos distintos, conviviendo en el mismo cuerpo. Y eso desencaja un poco las teorías respecto a cómo tienen que ser entendidos los sujetos y también desencaja todo lo que tiene que ver la lógica de cómo se van articulando las políticas públicas para trabajar con infancia, sobre todo infractores de ley. Alejandro, desde esa perspectiva de lo que tú estás planteando, ¿cuánta relación o contradicción tiene con modelos que plantean la idea de desajuste conductual, conductas contranormativas y conductas prosociales y la inversa en este caso, conductas antisociales? ¿Cómo juega de alguna manera esta visión del desarrollo en relación a estos modelos? A ver, por lo general siempre se ha entendido, bajo el mismo alero de la psicología del desarrollo, que las conductas tienen que ser más bien unifocales. ¿Qué quiere decir esto?
que por mucho tiempo se ha entendido de que los sujetos bien se comportan de una manera prosocial o de una manera antisocial. Eso ha llevado en muchos casos a poner en tela de juicio o a sobredimensionar, ya sea de manera positiva o negativa, la conducta de los adolescentes. En esta línea hay un trabajo bastante interesante que plantea David Mazda, que él habla de la teoría de la deriva, ¿no? ¿Y qué implica la deriva? Que los sujetos, indistintamente del periodo de su vida en el cual estén transitando, siempre sus conductas van a oscilar entre un polo y otro. Es decir, a grandes rasgos los seres humanos siempre estamos teniendo conductas sociales y antisociales a la vez, estamos pendulando. Por lo tanto, en el trayecto de toda nuestra vida vamos a estar condicionados a cumplir normativa, pero también a transgredirla. Eso ya es bastante interesante porque rompe esta esencia de sujetos desde el punto de vista de la socialización, correctamente socializados o incorrectamente socializados. Y lo segundo que también plantea esta teoría es que los sujetos que desarrollan conductas más bien antisociales son aquellos que el ambiente o el espacio social, citando Bourdieu, donde se encuentran, refuerzan conductas que lo hacen ser más proclive a entender la vida desde el punto de vista de la lógica antisocial más que prosocial. Entonces, desde esta perspectiva, cuando hablamos de conductas antisociales o prosociales, lo primero que hay que tener en consideración de que todos los sujetos a lo largo de nuestra vida penduleamos en esta lógica. Y lo segundo es que la delincuencia, tanto como las conductas antisociales, tienen que ser entendidas como construcciones sociales. Es decir, que no existe el tema de modelos puros que indistintamente el tiempo y el espacio van a describir conductas homogéneas, sino que los sujetos se van a formar y van a formar su visión de la realidad en relación directa a lo que ya tiempo atrás Sutherland ha planteado como la teoría de la acción diferencial, ¿no? Es decir, que los sujetos van generando una visión prosocial o antisocial de los fenómenos en la medida que su ambiente los va determinando y los va condicionando a mirar los fenómenos de una determinada manera. En ese contexto, tú mencionabas las políticas públicas, y yo quería enlazar eso con este concepto de adelantamiento que se plantea, porque la política pública tiende a ser normativa, ¿ya? En términos de que de alguna manera plantea un escenario dado, ¿ya? Y un deber ser desde el punto de vista de lo que la sociedad en su contrato social, entre comillas, pretende para los miembros de esa sociedad. ¿Cómo dialoga eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Esta teoría busca más bien ser comprensiva más que explicativa? ¿Busca ser predictiva en términos del comportamiento, asumiendo esta dicotomía que se puede presentar, que los sujetos viven o vivimos, ¿ya? Muy distinto a como la sociedad quisiera en su conjunto que vivamos? Bueno, la esencia de esta teoría es eminentemente comprensiva, ¿no? Y parte del hecho, como segunda crítica, podríamos decir, aparte de la señalada relación a la psicología del desarrollo, es que por lo general todas las políticas públicas, bajo esta lógica más bien de uniformar la realidad, como tú planteabas, tiende a confiar mucho en la estadística y en la paramétrica para poder generar aquellos planes de acción. De hecho, esta crítica ya venía siendo planteada hace mucho tiempo por Gabriel Salazar, cuando él hablaba de las políticas universales en perjuicio de las políticas particulares, ¿no? Que muchas veces por atender a la estadística y atender como a los planes nacionales, no vemos y descuidamos la mirada local, que en el fondo es la mirada que influye directamente en cómo los seres humanos vamos estructurando nuestra realidad. A partir de esto, la edad sociológica lo que plantea es que los sujetos son distintos en su ámbito comunitario a cómo los plantean la estructura de las políticas públicas. Volviendo al caso que yo te planteaba, un chico de 12 o 13 años, desde el punto de vista de la lógica institucional, va a seguir siendo planteado como un niño y por lo tanto los esfuerzos van a estar destinados ¿a qué? A retrocorreccionarlo y que vuelva a sentirse como un niño y que por lo tanto exista concordancia entre su conducta y su edad. Sin embargo, cuando uno va a los sectores comunitarios, te das cuenta de que la edad del joven no juega ningún rol fundamental, porque en el fondo él se socializa, él comparte, él genera realidad con sujetos que más que tener su misma edad están en su misma lógica. Eso podría explicar, por ejemplo, por qué chicos de 12, 13 o 14 años conviven, ¿no es cierto?, o comparten algunos ritos de interacción como consumir droga, como participar en actos delictivos con sujetos de mayor edad, que a una explicación más bien lineal pudiese ser que el adulto está incentivando o está en alguna medida utilizando al chico para cometer actos delictivos, pero bajo esta mirada que estamos tratando de implementar,
lo que podría explicar esa lógica es que tanto el chico de 12 como con el de 20, ¿no?, forman un nosotros. ¿Por qué? Porque la edad no juega ningún factor fundamental, sino que la experiencia es lo que dicta la interacción. Por lo tanto, ese chico de 12 años bien podría tener más experiencia que el de 20 e incluso ser el líder de la banda delictual. Como en la práctica ocurre. Como en la práctica ocurre, ¿no? Entonces lo que pone el acento la edad sociológica es que los sujetos tienen que ser, uno, analizados en razón de su experiencia, la cual ya no está unida a la edad, y segundo, entender que los sujetos son tales en la medida que son evaluados dentro de su ámbito comunitario o dentro de su espacio social. Porque aquí hay un tema bastante interesante y que también se desprende de lo que es la psicología del desarrollo, es que por mucho tiempo han planteado que los sujetos a lo largo de nuestra vida somos. Cuando hablamos de la categoría somos, quiere decir que en determinados momentos, a través de los hitos, se entiende que podemos ser comprendidos de tal manera de que nuestra conducta puede ser establecida y tipificada, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice yo soy padre, se asume que el hecho de ser es haber adquirido todos los elementos que te constituyen como padre, cuando en realidad lo que muestra la experiencia, y sobre todo a partir de la lógica más bien existencialista que nos plantea Heidegger, los sujetos, más que ser, estamos siendo. Por lo tanto, cuando uno dice que estamos siendo, quiere decir que uno constantemente en el día a día se está construyendo y deconstruyendo. Por lo tanto, cuando asumimos esta lógica que nos plantea Heidegger, lo que tenemos es que cuando vamos al ámbito comunitario, nos damos cuenta que los sujetos son evaluados mediante la forma del ser día a día. Es decir, cómo están siendo día a día es lo que genera esta visión de la explicación de los sujetos y que está basada a su vez en la experiencia. Caso puntual, si tenemos un chico de 12 o 13 años que para las políticas públicas sigue siendo el chico mal socializado, que el chico que en alguna medida hay que retrocorreccionar que no alcanza los niveles que no alcanza los niveles quisiéramos, y que por lo tanto los esfuerzos tienen que estar destinados a retrasar la conducta o hacerlo o volver a infantilizarlo, de alguna medida, en el ámbito comunitario tú te das cuenta que la gente siente que ese chico ya no tiene 12, sino que tiene 20 y es tratado como alguien de 20. Por lo tanto, de manera muy coloquial, mientras Juan de 12 años para las políticas públicas puede ser Juanito, ese mismo sujeto en el ámbito comunitario teniendo 12 años es Juan, el líder de la banda del sector, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto, la identidad del sujeto está siendo construida día a día, en el ser allí, en el constante. Entonces se produce una digregación entre la identidad del sujeto a nivel comunitario y cómo es percibido por las políticas públicas. Esto podría ejemplificarse por medio de una situación bastante puntual. Cuando uno se da cuenta, cuando las instituciones de gobierno, por ejemplo, en este caso las que trabajan con políticas de prevención del consumo de droga, generan actividades para chicos entre 15 y 18 años, con una mirada objetiva basada en la edad, es decir, una actividad que desde el punto de vista de la psicología del desarrollo debe ser atractiva por el ciclo generacional en el cual están pasando, tú te das cuenta que esa actividad para sujetos entre 15 y 18 se llena de chicos entre 8 y 11. La pregunta es, ¿por qué? Alejandro, vamos a hacer una pausa. Estamos en Universidad de la República con Alejandro Romero Miranda, profesor, investigador, director del PIAT, que en este momento está ubicado en Rancagua, pero depende de la universidad, conversando acerca de la edad sociológica, su último libro, que explica el fenómeno de una manera comprensiva de la delincuencia y específicamente del proceso delincuencial a nivel adolescente. Y estamos en Universidad de la República conversando con Alejandro Romero Miranda, investigador, docente de nuestra universidad, conversando específicamente acerca de la edad sociológica, su último libro. Alejandro, cuéntanos, estamos hablando de la experiencia, del tiempo, de la edad, ¿cierto?, de estos parámetros que nos ponen las teorías tradicionales del desarrollo. Y de esta dicotomía o discrepancia que se produce entre la experiencia del sujeto y aquello que la política pública supone que debe experimentar. ¿Por qué no profundizamos en eso desde el punto de vista de la filosofía, de lo que implica en relación a la mirada del sujeto, algunos visos de la intervención? Porque muchos interventores también dicen eso, bueno, es muy interesante lo que me está planteando, pero ¿cómo hago esto? Claro. A ver, primero señalar que esta lógica de lo medible, que por lo demás ha permeado a las ciencias sociales
en su afán de tener el estatus científico, decanta básicamente la postura newtoniana que supone de que lo cognoscible es lo medible, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que necesariamente tiene que tener el estatus de ciencia es aquello que puede ser establecido mediante el número, porque el número da la capacidad de comprensión y análisis, ¿no? Por lo tanto, las ciencias sociales en un principio respondieron a esta lógica del número, ¿no? De hecho, uno pudiese dar cuenta de los esfuerzos tanto de las primeras escuelas sociológicas como psicológicas de entender de que para hacer ciencia tenían que tener o basarse en los modelos más bien fácticos, no de ciencia dura. A partir de esto, entonces, se va generando esta lógica de que, en el caso de los seres humanos, para ser cognoscible, la conducta tiene que ser traducida en números, ¿no? Y en el caso puntual de la edad sociológica, el número es la edad, ¿no? Por lo tanto, si vamos estableciendo de que los seres humanos, en la medida que vamos cumpliendo años, es decir, vamos siendo número, tenemos asociado una conducta, eso desde el punto de vista de la ciencia formal encaja de manera contundente, dado que le da esta capacidad de predictibilidad a las ciencias sociales. Si yo sé que un chico a los 15 años, a los 16 años, por esta lógica de edad-conducta, debiese describir cierto patrón conductual, significa que yo estoy haciendo ciencia, ¿no? Por lo tanto, lo que plantea la edad sociológica es una mirada que, si bien es cierto, es científica, se basa más bien en la lógica del Verstehen o, de la ciencia, o del espíritu de las ciencias sociales, cuál es entender de que uno puede hacer ciencia, ¿no?, rigurosa, pero teniendo en consideración más factores cualitativos y factores propios de la trayectoria de vida de los sujetos. La edad sociológica tiene como elemento de análisis, más que el número, la trayectoria de vida del sujeto. Es decir, acá el campo de estudio no es la edad, es cómo el sujeto se va construyendo en su trayectoria de vida a lo largo del tiempo. Por lo tanto, acá hay dos conceptos que son claves de entender. Uno es el concepto del cronos y el segundo es el concepto del kairos, ¿no? ¿Qué es el cronos? El cronos es el tiempo medible, es el tiempo numérico, en este caso la edad, ¿no? Por lo tanto, el cronos es una medida de tiempo, pero también es una medida de análisis, y en el peor de los casos también es una medida de conducta. Y el kairos, que se entiende, por lo menos se lo planteaban los griegos juntos con el aion, lógica del tiempo cualitativo, es decir, el kairos es el tiempo de las experiencias de los sujetos, ¿no? Por lo tanto, cronos y kairos no van en la misma lógica, ¿no? Desde el punto de vista del cronos, del tiempo, yo puedo tener una edad asumida en números, pero desde el punto de vista de experiencias, de vivencias particulares, de forma de entender la realidad asociada al kairos, puede ser distinto. Entonces, aquí la edad sociológica lo que pone acento es justamente indagar en el kairos, en cómo los sujetos, indistintamente de su edad, van generando experiencias y van entendiendo una forma particular de analizar la realidad. Lo que nos muestra desde el punto de vista más bien filosófico, es lo que planteamos delante con esta lógica del Dasein que nos plantea Heidegger, ¿no? Cuando dice que los seres humanos somos lanzados, una vez que nacemos, a esta realidad, y que en la medida que vamos generando lo cotidiano, en la razón de nuestra relación con los objetos que nos circundan. Es decir, para Heidegger el conocimiento es un conocimiento de uso en la medida que yo me voy relacionando con lo que está en mi ambiente. Por lo tanto, bajo esta lógica, es el ambiente inmediato, entendiendo la comunidad del sujeto, la que me va a permitir generar mi identidad, dado que son con los elementos más cercanos con los cuales yo voy a generar realidad. Este elemento es vital para entender por qué se produce esta digregación entre la visión de las políticas estatales, por un lado, o la visión universal, versus esta visión más bien endógena, que sea al interior, ¿no es cierto?, de las comunidades. Por lo tanto, cuando se genera este hecho, se da un término que en el texto se acuña como la cirposición. ¿Qué es lo que es la cirposición? Hace referencia a que los sujetos en el ámbito comunitario, en su lugar de pertenencia y vivencia cotidiana, son identificados más por su conducta que por su edad. A diferencia de esta visión más bien estatal, donde prima la lógica del número por sobre la conducta. Y eso genera dispareceres abismantes en la forma de cómo se entiende un sujeto según la óptica bajo la cual se ponga, ¿no? Volvemos al caso, un chico para las políticas públicas que comete infracción de ley a los 12 años puede ser víctima, o puede ser mirado como víctima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista que alguien lo incentivó en la carrera delictiva, pero ese mismo sujeto a los 12 años, para la comunidad que lo vio crecer, que conoce su trayectoria de vida, que lo ve en el día a día,
obviamente va a digregar la edad y se va a quedar con su experiencia, con su conducta, con su ser allí, ¿no? Y por lo tanto la visión que pueda tener va a ser distinta a la que pueda tener en esta lógica, en la visión más bien universal. Alejandro, tu especialización tiene que ver con la criminología, ¿cierto? Sí. En la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Esta teoría, que es de alguna manera, por decirlo así, psicosocial, ¿ya? ¿Cómo permite desde la criminología explicar el fenómeno delictivo en adolescentes? A ver, primero tener en consideración y dejarlo muy claramente que la edad sociológica es un enfoque complementario para el abordaje de la conducta infractora. En ningún caso se posiciona como un elemento teórico destinado a derribar la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que malamente podríamos entender el aporte de la edad sociológica de manera tal que se entienda que estoy abogando porque se baje la edad de la responsabilidad penal adolescente. O sea, bajo esta lógica, lo que apunta entonces esta teoría no es decir que un chico a los 12 años por cometer actos delictivos y tener experiencia tiene que ser tratado como un adulto, tiene que ser enjuiciado. Muy por el contrario, lo que plantea la edad sociológica es una serie de reflexiones respecto a metodologías para ver cómo trabajamos con personas que están adelantadas en conducta. Perfecto, ¿no? Es decir, de alguna manera, cómo logramos una mayor eficacia en el ámbito de la intervención a partir de la comprensión de la particularidad de ese sujeto, entendiendo que esa particularidad, y ahí te hago otra pregunta, si esa particularidad también es extendible con el concepto a una comunidad, es decir, un adolescente que vive en un sector X del sur de Santiago, con un adolescente que vive en un sector periférico de la sexta región, comparten cierta vivencia de mundo. A ver, ¿O no? O sea, hay que entender los fenómenos de una doble faz, por decirlo así, ¿no? Primero están las teorías generacionales, que plantean, por ejemplo, Mannheim, donde dice que indistintamente en la situación, por decirlo así, socioeconómica del sujeto, siempre van a haber factores generacionales que van a influir de cierta manera en la visión del sujeto justamente por estar en un mismo espacio de tiempo histórico, ¿no? Que fue también en alguna medida, obviamente un poco más radical, que planteaba Augusto Comte, ¿no? Por lo tanto, bajo esa lógica, hay que darle crédito al hecho que los sujetos por nacer en un mismo periodo histórico vamos a estar sujetos a ciertos elementos que nos van a hacer, más que compartir una visión de realidad, estar atentos a ciertos fenómenos que nos van a obligar a tener una postura. Como por ejemplo hoy. Como por ejemplo hoy. O sea, el tema de la necesidad de entender el entorno más allá de mis fronteras territoriales, por ejemplo, lo que se ha hablado mucho de esta generación respecto al miedo, que no hay miedo, que por lo tanto podría uno extrapolar que hay poco valor a la vida, en términos a la vida física, donde se antepone la realización individual por sobre proyectos colectivos. ¿Estamos hablando de esa idea o estamos hablando de un contexto? Porque estamos hablando de, cuando hablamos de factores generacionales, estamos diciendo de aquellos elementos tanto históricos como de contingencia que establecen que los sujetos tienen que tener una postura respecto a lo que está pasando. Como por ejemplo hoy día las movilizaciones sociales o también lo que fue en algún momento la Revolución Pingüina, ¿no? O sea, por ese motivo pudiésemos plantear de que todos los chicos que en algún momento se vieron o vivieron ese proceso, no pudiésemos decir que todos pensaban igual, pero sí, bajo el punto de vista generacional o bajo las teorías generacionales, cada chico que estuvo en ese momento histórico se vio obligado a tener una postura respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Por lo tanto, las teorías generacionales apuntan a que los sujetos viven fenómenos que son, por decirlo así, globales, son transversales, pero eso no implica que la mirada tiene que ser uniforme o tiene que ser homogénea de los fenómenos, por un lado. Y lo otro tiene que ver con esta mirada más bien particular, que obviamente tiene que ver con la teoría de clase marxista, ¿no? Pero sobre todo con lo que Pierre Bourdieu ha trabajado en su teoría respecto a los espacios sociales. Para poder entender más o menos cómo se articula la idea de la edad sociológica, hay que entender que los sujetos, más que vivir en clases sociales, según esta teoría, vivimos o compartimos espacios sociales. Los espacios sociales se articulan en torno a las relaciones que establece un sujeto, más que con sujetos que comparten características socioeconómicas con cualquier sujeto que se interactúe, ¿no? El colegio puede ser un espacio social, el club deportivo puede ser un espacio social, la micro puede ser un espacio social, ¿no? Una iglesia puede ser un espacio social.
Lo interesante de esto es que cuando uno analiza este concepto se da cuenta de que todos los que están ahí no responden a la misma clase, pero sí corresponden al mismo interés. Entonces la lógica de entender la edad sociológica parte justamente por estos grupos de pertenencia, ¿no? que Pierre Foucault entiende como el espacio social. Entonces, la lógica de que cuando uno empieza a analizar la conducta de los sujetos al interior de estos espacios sociales, se da cuenta de que lo que prima, como venimos hablando, es justamente el cómo el sujeto se va desenvolviendo diariamente en la interacción con los sujetos. Es decir, lo que prevalece es el ser allí, el cómo me estoy desarrollando todos los días, más que estos modelos hipotéticos que bajan desde el punto de vista universal. Y eso es lo que queda el enjambre para un segundo concepto que trabaja la teoría de la sociológica, que es la verborización. ¿Qué es lo que es la verborización? Es la mirada que genera la comunidad mediante el actuar del sujeto. La verborización viene del concepto más bien de que el sujeto se hace verbo, ¿no? Se conjuga a partir de sus acciones. Por lo tanto, el sujeto va a ser entendido en la medida que se va comportando y se va desarrollando día a día por sobre estos modelos hipotéticos. Se va denotando. Se va denotando. Entonces, en alguna medida, lo que soy es lo que estoy haciendo, ¿no? Cambio fundamental con esta lógica de que uno es, y parece ser que se congela, ¿no? Cuando uno dice es padre, uno puede decir, bueno, cumplí con todos los elementos que me categorizan como tal. Incierto. Pero desde el punto de vista numérico, uno está en esa etapa y por lo tanto tiene que ser nombrado para poder ser identificado. Mientras que con la lógica de la verborización, uno está siendo. Por lo tanto, el concepto ya no es soy padre, sino que estoy siendo padre. Por lo tanto, lo que recoge la edad sociológica es este tema de que los sujetos en nuestra trayectoria de vida los estamos construyendo, pero también deconstruyendo a la vez, ¿no? Y que por lo tanto las trayectorias de vida no son lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no necesariamente llegado a la adultez o la mayoría de edad yo voy a concretar proyectos más importantes que los anteriores, que es un poco lo que plantea la psicología del desarrollo, ¿no? El sujeto va a alcanzar la plenitud y por lo tanto va a alcanzar su potencial en la medida que llegue la adultez. Claro, va a estar la madurez emocional y por lo tanto va a sentir el amor de la manera que hay que sentirlo. Por ejemplo, ¿no? En cambio, la lógica de las trayectorias de vida supone que en cada elemento que vamos avanzando, uno se va formando, pero a la vez también va teniendo las herramientas para poder deconstruir esa propia formación. Entonces, lo que hace la edad sociológica es plantear un contrapunto respecto a una visión más estructuralista de entender los sujetos. También le da un carácter más de historicidad respecto a las trayectorias de vida, pero sobre todo también se plantea como un llamado de alerta para entender de que hoy por hoy estamos frente a mundos juveniles muy diversos y que por lo tanto la batería de acciones también tienen que ser diversas. Y dentro de esas se apuesta a reconocer la experiencia como un elemento a trabajar y sobre todo como un elemento trascendental a la hora de poder diseñar políticas públicas. Alejandro, agradecido por esta esclarecedora conversación. Decir que tu libro está disponible, ¿cierto?, en las librerías. ¿En qué librería en particular? ¿Cuál es la editorial acá? Bueno, este libro aquí en Chile se vende en la librería Olechnik, que está acá en Santiago. Y también está, bueno, por internet se puede comprar en Amazon. Perfecto. Y hay una serie de plataformas. La edad sociológica, un enfoque complementario, importante mencionar eso, para el trabajo con niños, adolescentes en vulnerabilidad social e infractores sociales. Esto es parte de una colección, ¿cierto?, donde tú has trabajado en subsidios, en las cárceles concesionadas, ¿ya? Claro. Que es una experiencia chilena, esto de tener cárceles administradas por particulares, por privados, y también delincuencia juvenil, neutralización, refutación y profusión, que ojalá podamos conversar en otra oportunidad. Así que invitarlos a todos los que nos han visto en esta conversación de radio, a esta conversación de Universidad de la República. ¿Ah? Invitarlos. Ya. Queremos invitarlos a comentar esta entrevista en redes sociales para que puedan insumarnos de cuáles son sus intereses, sus motivaciones, sus críticas también y sus comentarios respecto a estos contenidos. Esto es Universidad de la República, hoy Alejandro Romero Miranda, investigador de nuestra universidad.